me de anfitriona. Solamente son 2. Tanto de Trinidad, pues yo ya conseguí las otras, ¿verdad? También puede ser blanca y se ven preciosas, pero... Listo, Carla, ¿ya eres hospedador? Sí, listo, ya. Voy a abrir el grupo para que directo ya no tener que estar autorizando. Ya está aquí el doctor Oliver. Vamos a dar un momentito a que entre. Antara? Las voy a poner en el cubo. Ahí se van ya agregando solitos. Muy bien. Súper. Muy bien. ¿Qué les pareció la plática anterior? Sí, nada. Que sale escala. Y está bajando ¿Es plaga? porque si se llega. Listo, ya lo silencié a todos. Ok. Bueno, pues bueno, continuamos con la tercera plática. Espero que les haya gustado mucho la anterior con la doctora Gaby. Cualquier duda de protocolos, etcétera, con toda confianza, contáctenos para poderles orientar, ¿verdad? De la manera más adecuada para que ustedes puedan empezar ya con este tratamiento en sus clínicas y en sus consultorios. Y pues bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida al doctor Oliver. Él es un experto en lo que son los implantes de placenta y le vamos a ceder ahora el micrófono y la pantalla para que les pueda explicar un poquito más el beneficio de lo que son los implantes de placenta liofilizados que nosotros fabricamos y que es un complemento idóneo en todo lo que viene siendo la terapia celular, tanto para enfermedades crónico-degenerativas como para estética. Entonces, bienvenido, doctor Oliver, ¿cómo está? Buenas tardes. Días, buenas tardes, ya no sé ni qué día, aquí son días. Hola, ¿qué tal, Carla? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Mira, ahí te voy a pasar la administración, ¿sale? Ok. Listo. Ok. Pues vamos a dar inicio al tema. Bueno, agradezco la invitación al laboratorio CBC, a todos los participantes en la ponencia, al auditorio, a Carla, saludos, a la doctora Gaby, excelente plática. Y pues vamos a dar inicio a este tema que es el último en el orden del día, tratando pues de redondear lo que venimos reiterando todos, de mezclar los métodos de medicina regenerativa, terapia celular como tal, que no toda la terapia celular son células madre, pero en eso nos basamos prácticamente, ¿verdad? Bien, yo soy el doctor Oliver León, aquí de Guadalajara, Jalisco. Tenemos ya de 7 a 8 años en la medicina anti-envejecimiento, medicina estética, terapia celular, entre otras cosas, y pues evidentemente en la medicina general que seguimos ejerciéndola. Esto es como un conjunto de terapias que buscamos mezclar y combinar para beneficio del paciente. Me corresponde compartir con ustedes el tema relativo al implante de placenta y vamos a iniciar de lleno con el tema. Bueno, sabemos por definición que la placenta es un órgano temporal y único, el cual garantiza la coexistencia de la madre y el feto, determinando el crecimiento y el desarrollo. Esta definición se queda corta. Deja que te interrumpa un poquito. No se te ve tu pantalla, ¿la estás compartiendo? Sí lo puse, a ver. A ver. Sí lo puse, a ver. Ahí está. Ahí está. Ya. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Ya se... Perdón. Entonces, les comentaba que es un órgano que garantiza la coexistencia, determinando el desarrollo y crecimiento del feto.
pero en orden de ideas, pues esta definición para la placenta pues es muy injusta porque sabemos que además del desarrollo y nutrición, la placenta es un determinante inmunológico y endocrino para el desarrollo del producto y la madre al mismo tiempo. Hay una interacción muy interesante inmunológicamente hablando y pues ahí nos basamos para la terapia. Si vamos a una cuestión de investigación médica oficial, este gráfico lo sacamos de un artículo de una revista médica seria, igual se los podemos hacer llegar, en el que es un artículo de revisión de todos los trabajos médicos que ha habido con placenta y sus derivados, todos con resultados contundentes. Ellos demostraron que ha habido publicaciones referentes a extractos de placenta, sangre de cordón umbilical, células de cordón umbilical, células madre mesenquimales derivadas de placenta, que son las que producimos en el laboratorio, membranas amnióticas y coriónicas que se han usado bastante, sobre todo en oftalmología, y como tal, fragmentos de placenta. Todo esto se ha estudiado y se ha demostrado sus efectos terapéuticos a través de la historia de la medicina, desde los 1900 prácticamente. Hablar de historia, bueno, antes que nada, la placentofagia existe en la historia médica de hace siglos. En las culturas ancestrales china y algunas tribus africanas se sigue utilizando que la madre al parir o al tener su resolución del embarazo, ya sea por parto cesárea, consumen su placenta. Incluso actualmente algunos pacientes lo hacen en cápsulas, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque la placenta tiene mucha riqueza. Ahorita vamos a desarrollar un poco más respecto al contenido del método. Pero bueno, la base histórica de esto pues fue el doctor Filatov, que fue un oftalmólogo soviético, considerado el padre de la tisuloterapia, terapia con tejidos, y él fue el fundador del Instituto de Terapia de Tejidos y Enfermedades de los Ojos de la URSS, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. A él se le deben nada más y nada menos que el trasplante de córnea, y experimentó con aplicación de células placentarias en el saco conjuntival, demostrando que la córnea en el paciente receptor tenía una mejor adhesión y una mejor respuesta. Pero también le debemos la justificación del enfriamiento de los tejidos antes de aplicarlos al paciente receptor. Él empezó, como todas las cuestiones médicas, ahí un poco clandestino, en el cual obtenía la córnea del paciente donador al receptor y la ponía, entre comillas, fresca, con un tratamiento previo leve. Pero de repente, pues, el procedimiento se retrasó y decidió refrigerar el tejido. Él descubre que este tejido previamente refrigerado responde mucho mejor que el tejido fresco, entre comillas. Entonces empieza a investigar y denomina que el tejido previamente enfriado, en refrigeración convencional, que es de 2 a 8 grados, presenta la producción de sustancias que se llaman estimuladores biógenos. Al cabo de unos años más, con el doctor Esposito, un dermatólogo francés, él buscaba los beneficios estéticos de la placenta, también comentados por Filatov, pues él los comprueba, ¿no? Pues ahora sí que reafirma que la placenta replicada revitaliza el metabolismo y el patrimonio celular, y pues demuestra las propiedades nutritivas, pero sobre todo la bioestimulación, que ya les había comentado en la diapositiva anterior. Él comenta que al aplicar la fragmenta se secretan sustancias estimuladoras que reactivan células decadentes y refuerzan los aparatos y sistemas. La menciona como una batería para revertir los daños de la enfermedad y con una actividad lenta y prolongada. Por eso se queda el nombre de implante, porque como se usaba un fragmento, el organismo la va absorbiendo por difusión pasiva lentamente por el tipo de aplicación, ya que es en el tejido celular subcutáneo o panículo adiposo del abdomen, se va absorbiendo conforme se va requiriendo, al ser un tejido no muy vascularizado. Entonces, los estimuladores biógenos, ahorita vamos a tocarlos un poquito más a fondo, o cuáles son los que se estimulan. Son sustancias que mantienen, estimulan y potencian las reacciones vitales de entrada, ¿sí? Actúan a distancia. Aquí tampoco hay que improvisar. Digo, en la plática anterior se viene reiterando mucho que ahora sí que cada quien con su cada cual. Los métodos de aplicación son prácticamente únicos o muy específicos de cada biológico, de cada producto que manejamos en el laboratorio. En el caso de la placenta liofilizada, el único método de aplicación es en el abdomen, en el panículo adiposo. Hay un sitio específico que nosotros sugerimos, pero si el paciente por alguna cuestión no tiene la viabilidad de esa piel sana o viable, pues lo aplicamos en toda la economía abdominal sin ningún problema. Entonces, esto es actuar a distancia, promoviendo el potencial de sanación e incrementando la capacidad de regeneración y las defensas. Si vemos así esta diapositiva como una cuestión aparte o como una cuestión aislada, tenemos la certeza de que los efectos
de la placenta o de los estimuladores biógenos son muy compatibles a los efectos de las células madres. Sí, aquí tenemos regeneración, inmunomodulación, etcétera. Sí, entonces por ahí reiteramos, hablamos siempre, siempre me gusta tocar el tema o invitar a los colegas a ejercer una medicina integrativa. Si yo tengo un método que es compatible con otros 10, 8 métodos, 6 métodos, 5 métodos que podemos aplicar al mismo paciente con el objetivo de un beneficio máximo, pues evidentemente lo vamos a hacer, ¿sí? Recuerden que nosotros siempre estamos en pro de que el paciente llegue al resultado más cercano al ideal, de ser posible el ideal, ¿vale? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bien, pues sabemos que los efectos terapéuticos de la misma se basan en su composición. La placenta es muy rica en vitaminas, minerales, proteínas, citocinas y hormonas. También repetimos esta frase que viene mencionándose todo el curso, que son los factores de crecimiento y factores de preservación. Estos mismos también se estimulan en la aplicación de placenta. Es muy fuerte la inmunoglobulación que produce y también cuestiones endócrinas que ya se los había comentado en las primeras diapositivas. Me gusta mencionar este tipo de principio bioquímico en algunos padecimientos que son un poco más agresivos o mucho más agresivos en relación al catabolismo que producen por el hiperconsumo energético de las demandas de la enfermedad, como son neoplasias agresivas o insuficiencia renal. La placenta ha demostrado ser una excelente defensa para que el paciente se deje de consumir, ya que se inicia un anabolismo y el paciente deja de hiperconsumirse, por lo tanto se defiende mejor. Sabemos, por ejemplo, que en un paciente con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis no le podemos ofrecer gran cosa para recuperar la función renal, o es prácticamente imposible, se puede decir. Entonces la placenta tiene un freno a ese tipo de hiperconsumo, igual que en las neoplasias agresivas. Solo mencionarles que ahorita que hablemos un poco más de los tiempos de aplicación, pues evidentemente este tipo de pacientes lo consumen a una tasa de velocidad mucho mayor al convencional. Estamos hablando de extractos placentarios. Importante comentarles y recalcarles que no contiene células vivas. Existen por ahí proveedores un poco deshonestos o muy deshonestos que incluso hasta la etiquetan con tantos millones de células de placenta. Evidentemente, ahí los veremos contando el polvito con el citómetro de flujo, ¿verdad? Es injusto para nosotros y para los pacientes vender mentiras. Nos basamos en la honestidad de que es un liofilizado. Por lo tanto, es un tejido ligeramente desnaturalizado que conserva sus propiedades, riqueza en proteínas, minerales, aminoácidos y hormonas, mismos que a la hora de ser aplicados clínicamente tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas, antioxidantes, citoprotectoras, antialérgicas y pues actividad hormonal, estimulando la proliferación y los procesos de reparación y mejorando la resistencia al estrés oxidativo, reduciendo radicales libres. ¿Sí? Esta última viñeta, pues sabemos que todos estamos expuestos todos los días. Es un tipo de desintoxicación del estrés oxidativo diario y de los radicales libres que están en prácticamente todo lo que hacemos, consumimos, aparatos, etcétera, ¿sí? Radiaciones. ¿Cuál es la técnica? Bien, les comentaba que la base teórica de la investigación... ¿Abrir el micrófono de alguien? Oliver, ¿puedes silenciarlo tú? Sí, lo veo. Y te voy a mostrar al chavito más chiquito que le he corregido la nariz. Vamos a ver. Acá en participantes, a mero abajo, dice silenciar todos para que ándale. Creo que ya. Sí, ya. Parece que ya, sí. Bien, perdón. Entonces, les comentaba que partimos del doctor Filatov. La técnica Filatov como tal, pues era poner un fragmento colocado quirúrgicamente. Era una cirugía, o sigue siendo, hay gente que lo sigue haciendo. En el área inguinal se hace una incisión, se hace una disección por plano, se coloca la placenta en fragmento previamente tratada y se cierra por planos. Ahora, afortunadamente con la investigación y la tecnología del laboratorio, lo cambiamos por una inyección de un liofilizado, ¿sí? Sugerimos la hidratación del mismo con de 4 a 6 centímetros de solución fisiológica o su equivalente. ¿Por qué su equivalente? Porque, como comentaba también atinadamente Carla y la doctora Gaby, las escuelas propias pues se van generando con el paso de la experiencia clínica. Yo tengo colegas en la investigación regenerativa que lo hidratan con plasma, que lo hidratan con procaína, que lo hidratan con paravital, que lo hidratan con gerovital. Realmente
todas las opciones y todas las acepciones son válidas, las respetamos. Yo les comento mi experiencia clínica y hemos aplicado múltiples implantes. Para mi gusto, el resultado clínico es prácticamente el mismo o varía muy poco. Nosotros lo hacemos en la clínica y en los cursos cuando yo doy presenciales con cuestiones prácticas, con 3 de solución y 3 de procaína o lidocaína al 2%. También hay quien infiltra antes. Por definición, el abdomen no duele por cuestión fisiológica. La única molestia es la piel, atravesar la piel. El panículo adiposo no tiene sensibilidad. Entonces, lo que hacemos es aplicar, aquí como está gráficamente, como antes era una cirugía, pues hoy es una inyección. Aplicamos con aguja 18G, que es una aguja bastante gruesa, pero no provoca mayor molestia, es bien tolerado. Entonces, hay quien también infiltra antes para poder aplicar, o hay quien infiltra ozono, incluso otras cosas, peptonas, es válido. Pero yo soy de la filosofía clínica de entre menos invasión, mejor al paciente. Por lo tanto, damos una sola aplicación por lado, aplicamos la mitad de cada lado porque buscamos, entre comillas, equilibrar la molestia, que no es realmente una molestia intolerable, pero lo hacemos por eso. Ahorita voy a explicarles un poco más a fondo cómo se hace. Y también comentarles que la referencia anatómica del punto ideal que nosotros recomendamos, hay una referencia acupuntural, la cual se ha demostrado que genera una estimulación neuroendocrina, que es muy importante, por ejemplo, para pacientes hipertensos con cuestiones más neurovegetativas, que nos regula cuando son de difícil control, sobre todo. Bueno, nuevamente reiterarles, en CBCELS estamos comprometidos con la calidad y seguridad de nuestros pacientes, ya lo comentó también Gaby atinadamente, ustedes tienen la certeza de que el respaldo está presente y es palpable para ustedes, por lo tanto la obtención de los biológicos pues son ante un estricto protocolo de seguridad y de calidad sobre todo. Y evidentemente, pues como estamos hablando de placentas, un protocolo previo a la donadora. Se hace un screening infecto contagioso y metabólico para estar seguros de que la paciente es la paciente ideal, y cuando tenemos la placenta en nuestro poder y se lleva al laboratorio, la placenta se vuelve a examinar por completo para estar 100% seguros de que es la indicada. Bien, los efectos terapéuticos ya como tales, pues la placenta puede demostrar cambios energéticos desde la primera semana. Después de los siguientes 4 o 6 meses, dependiendo del gramaje, que también les vamos a hablar ahorita, pues mejora la calidad del sueño, la memoria, los dolores crónicos, la vitalidad general, el control metabólico del peso, los trastornos hormonales, como comentaba también Gaby ahí en cuestiones de acné y ese tipo de cosas dermatológicas, tenemos un beneficio muy, muy concreto, y pues la hidratación de la piel y las mucosas. Eso también es importante para la cuestión estética, aunque es un beneficio más indirecto. A la hora de que equilibras el organismo, como comentaba Carla, el paciente se regula en general. La bioestimulación de la placenta es para optimizar el funcionamiento de todos los sistemas. Este producto lo hacen en Suecia. Lo fabrican en Suecia. Otra vez. La patente la compraron unos brasileños. Después, unos colombianos se la Doctor, compraron. ¿puede Sus apagar micrófonos, por su favor. micrófono? Por favor, los micrófonos. La venden en Miami. Y ahí en la Ciudad de México hay un distribuidor que ahí se lo compro ya. Siléncialos tú. Pero el ácido hialurónico se puede aplicar, te dura 8 meses, pero no te da el sostén. No da sostén. Nada más te da punta. Y corrección de la curva. Doctor Ignacio, por favor, ¿podría cerrar su micrófono para que pueda continuar el doctor Oliver? Muchas gracias. Sí, disculpa. Según yo lo había muteado, pero bueno, se volvió a activar. Bien, continuamos. Decíamos que los efectos terapéuticos ya los comenté, pero para corroborar la cuestión, respaldarla con estudios médicos, estos se pueden realizar a partir del mes de la aplicación y evidentemente son enfocados al tipo de patología. Si el paciente es metabólico, pues control de lípidos, glucosa. Si el paciente es autoinmune, factor reumatoide, factores inflamatorios, valores de anticuerpos, etcétera. Esto va enfocado meramente a la patología base que estamos buscando tratar. Además, también existe una mejora importante en la circulación a nivel capilar. Hay una mejora en la astenia general y sexual. Hay efectos positivos en agotamiento nervioso y menopausia precoz. Y existen beneficios también
estéticos que ya les comentaba, ¿no? La hidratación de la piel, la textura, el acné, las arrugas, las líneas de expresión, etcétera. Esto es muy notorio y siempre que hagamos una medicina integral, es importante que sumemos los efectos de diversas terapias. También, como comentaba Gaby, nosotros no somos, no vemos pieles, no vemos caras, no vemos manos, no vemos pies, vemos pacientes integrales. Entonces, como tal, hay que tratarlos. Obviamente, si la patología en puerta, ya sea estética o funcional o degenerativa, tiene un trasfondo inmunológico, inflamatorio, crónico, degenerativo, pues hay que irnos a la base, ¿sí? No nomás manejemos la úlcera del diabético, manejemos al diabético integralmente con sus células, con su placenta. ¿Por qué? Porque entre más completa sea el manejo, más positiva será la respuesta. Siempre hay que buscar atajar las posibles complicaciones en una etapa temprana o incluso de plano evitarlas, que es muy factible y es muy probable, ¿verdad? ¿Qué se puede tratar de acuerdo a lo que ya comentamos? Bueno, pues enfermedades crónico-degenerativas, autoinmunes, neurológicas, circulatorias por la angiogénesis, tanto de la placenta como las células, si es que las combinamos, infecciones crónicas, genopatías. Esto lo puse porque hay un estudio por ahí de pacientes con talla baja y acondroplasia, que es entre comillas, el enanismo. Y si el paciente no ha cerrado diálisis de crecimiento, sí llega a ganar estatura. Y pues cuestiones hormonales, que también ya hemos tocado el tema ampliamente. Además de las enfermedades o de las patologías, se puede indicar de manera general en pacientes, entre comillas, sanos. ¿Para qué? Pues como anti-envejecimiento o para retrasar el proceso de envejecimiento, fatiga crónica, estrés y ansiedad, que esto está a la orden del día, padecimiento de insomnio, problemas de memoria, para preparación antes o después de una cirugía mayor, quimio o radioterapia, para mejorar la calidad de vida en pacientes con cáncer o insuficiencia renal, como bien les comentaba, a pesar de que no tenemos a lo mejor tratamientos específicos o son otros, por ejemplo, en un cáncer, pues las células no son tan adecuadas porque tenemos la inmunoterapia, que es mucho más selectiva. Entonces la placenta les ayuda a fortalecerse. O les podemos poner incluso las tres cosas, las células NK aunadas a su quimio, la placenta para fortalecer y las células madre para interquimio, para fortalecer el paciente después de la depresión que provoca la misma, o también para pacientes con estragos por terapias con esteroides, quimio, radioterapia o la misma depresión. Contraindicaciones no existen absolutas, solamente hay que valorar el área de aplicación. Yo les comentaba que este punto tiene una justificación energética independientemente de la estimulación que vamos a generar, porque por el tráfico energético hay una regulación neurovegetativa. Por ejemplo, pacientes hipertensos refractarios logran un control muy adecuado con métodos convencionales. El punto de referencia, si se fijan gráficamente, es un punto McBurney apendicular que se traduce en la aplicación entre la cresta ilíaca anterosuperior y la cicatriz umbilical. A medio camino apuntamos hacia la sínfisis del pubis, aproximadamente a 30 grados la aguja, metemos la aguja 18, infiltramos la mitad y sacamos la aguja. Hay que ser específicos en eso, no hay que ir depositando el implante en el trayecto de la aguja para no provocar un túnel y pues únicamente dejamos ahí la infiltración de la bolita, entre comillas, que se va a generar, que se encapsula. Hacemos el mismo ejercicio en el lado contrario en espejo, ¿sí? Como si fuera un equivalente hacia el lado izquierdo. ¿Por qué la mitad y la mitad? Ya hemos reiterado que la idea es equilibrar la molestia, entre comillas, aunque no es tan molesto, pero es mejor que sea parejo a que sea un solo lado. Esta tabla pues está bastante completa, igual se las hacemos llegar. Y aquí desarrollamos un poco más qué tipo de sustancias se bioestimulan de acuerdo a la aplicación de placenta y su función final. Incluso se pueden agrupar en las acciones que ya venimos comentando en la diapositiva, una de las diapositivas anteriores. Por ejemplo, inmunomodulación, bueno, pues actúa la interleucina 6, se estimula, por lo tanto hay diferenciación de células B y T y pues inmunomodula. Acción inflamatoria, ok, pues se estimula la interleucina 10, es proinflamatoria y se inhibe la producción de citoquinas regulando el proceso inflamatorio. Bueno, pues regeneración, correcto, se estimula la acción de la hormona de crecimiento, estimulando factores de crecimiento. Se estimula la acción del IGF-1, que es el factor de crecimiento insulínico, y se regula la diabetes. Este tipo de factores son específicos de acuerdo al tipo de paciente y es lo que se termina por bioestimular para producir una acción final, que es lo que buscamos en el paciente, ¿sí? Por ejemplo, en cuestiones de dolores crónicos,
que yo lo veo, por ejemplo, en pacientes con artrosis, les sugerimos, aparte de la aplicación intraarticular de las células madre y el plasma, les agregamos la placenta y los dolores crónicos por artrosis mejoran de una manera muy impresionante, sí, por las endorfinas que se estimulan, entre otras cosas. ¿Qué podemos tener como reacciones desagradables o efectos adversos? Pues la verdad es que son muy pocas y son tolerables. Hay que comentar que por obvias razones hay una reacción local en donde infiltramos, que puede ser un sitio con hiperemia, leve dolor y prurito. Tenemos el encapsulado del biológico, que es una bolita ahí que se va a guardar más o menos de 2 a 7 días. En algunos pacientes un poquito más. La pueden percibir a la palpación. Molesta un poco y genera una molestia muscular de 2 a 7 días, que es leve. El paciente refiere que es la sensación como la acidosis láctica del abdomen cuando hacemos demasiadas abdominales. Así queda la pauta en el abdomen, pero sigue siendo tolerable. Si no es nada que no se tolere. Nada más, evidentemente, reiterar y comentar que a la hora de aplicar tengamos sumo cuidado en no tocar pared muscular y mucho menos cavidad, ¿no? Por obvias razones. La placenta se coloca solamente subcutánea o en el panículo adiposo. En el caso de que el paciente sea muy delgado, hay mujeres con muy poco panículo o incluso fisicoculturistas, entramos prácticamente subcutáneos. Hay que tener mucho ojo en la profundidad de la aplicación. Por último, para dar fin al tema teórico, tenemos unos protocolos médicos desarrollados por la UNAM. Como les comentaba, ellos hicieron un protocolo de implantes de placenta en pacientes hipertensos. Buscaban comprobar la regulación neurovegetativa en pacientes refractarios que no estaban llegando a cifras meta con terapias convencionales. Aplicaron un solo implante con evolución de 1 año y demostraron que el paciente llegaba a lograr ajustes de dosis y polifarmacia. Aparte de que reduce medicamentos, reduce las dosis de los mismos con bastante éxito. Y el otro protocolo que les quiero compartir, igual lo tenemos por ahí también para hacérselo llegar, fue en pacientes con cuestiones metabólicas. Buscaban el efecto de la placenta en el control metabólico de diabéticos tipo 2, incluyendo en el estudio pacientes con 3 o más años de diagnóstico, de difícil control, y continuar con su manejo base como tal. Sabemos que en México tenemos la mala fortuna de que la mayoría de pacientes, o una gran cantidad de pacientes, tienen un mal apego al medicamento. Ahí se captaron 34 pacientes, evaluando parámetros metabólicos mensuales por 12 meses y el inicio en la medición basal, y demostraron, valorando glucosa, colesterol y triglicéridos, después de las 13 mediciones ya mencionadas, la basal y la mensual por 12 meses, una mejora metabólica del 30 al 40%. Recordemos que cuando hacemos protocolos de este tipo de investigación, tenemos la obligación de hacerlos como protocolo único, es decir, ellos solamente utilizaron placenta, demostrando un impacto clínico considerable, resaltable. Entonces, si reiteramos el mensaje final de todo este curso, que es hacer medicina integrativa, si nosotros nos vamos a aplicar los distintos métodos que tenemos disponibles en pro del paciente, pues el resultado va a ser el óptimo. La idea de esto es seguir combinando técnicas siempre y cuando sean compatibles en pro de la salud de nuestros pacientes. Esta es una de las referencias bibliográficas del artículo de revisión que les podemos hacer llegar. Y pues mi tema teóricamente llega hasta aquí. Es un tema conciso, preciso, muy corto, pero con mucho contenido y con mucho beneficio para el paciente. Muchas gracias, doctor. Pues, ¿tienen dudas, preguntas que le quieran hacer al doctor Oliver? Sí, muchísimas gracias, doctor. Yo sí tengo una pregunta que a mí me hacen recurrentemente los médicos con los que trabajo. Me preguntan ¿cuál es la diferencia entre un implante de placenta? Si un implante de placenta sustituye unas células. Yo sé que se integran, pero más o menos les gustaría saber como a los médicos por qué son diferentes. Ok, vamos a hablarlo muy simple, doctora. La placenta es bioestimular el medio local, el medio interno. Y las células madre es meter soldados externos a apoyar a los internos. Entonces, hablar de contundencia, si usted me pregunta de contundencia, es mucho más contundente las células, porque estamos metiendo células como tal a hacer el trabajo. En ocasiones, la placenta tarda un poco más en generar ese entorno de sanación porque el paciente está más complicado. Entonces, digámoslo así, la placenta es bioestimular el entorno medio, el entorno local del paciente, el organismo propio.
y las células es meter soldados a combatir directamente. Esa es la diferencia sustancial. Por eso la sinergia es tan adecuada. Yo les soy sincero, mis pacientes en la práctica clínica, prácticamente al 80 o 90% les aplico el binomio, porque aplicamos células que reactivan las células propias y generan un entorno de sanación, y aplicamos placenta para fomentar una función ideal. Esa es la realidad, ¿verdad? No sé si me voy a entender o fue suficiente. Sí, perfecto. También preguntan muchos médicos siempre si se pueden aplicar en la misma sesión, cuando les van a aplicar células intravenosas. Sí, prácticamente digo, me puede aquí coachar un poco Carla en su ejercicio clínico. Prácticamente lo hacemos en el 80 o 90% de los pacientes. Incluso lo comentaba también la doctora Gaby, a pesar de que ella hace mucho más estética, yo sí hago estética, pero me enfoco mucho más en cuestiones patológicas. Prácticamente a todos va el binomio, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, hay veces, digo, para agregar un poquito más, hay veces que hay pacientes que, por decir, vienen a la consulta y se les da, y los implantes como ustedes los pueden tener aquí guardados porque no son perecederos como la célula, es una manera en que ustedes pueden iniciarle el tratamiento al paciente ese día de su consulta. Entonces, no importa que no le vayan a poner las células ese mismo día. O sea, si se pueden poner los dos juntos, bien, o puede primero poner el implante y a lo mejor a los días después, a la semana o máximo 2 semanas, iniciar con las células intravenosas. Pero siempre es idóneo que se complementen ambos, porque muchas veces los pacientes dicen, pero es que yo no quiero el implante, solamente quiero las células. O sea, el match de los dos hace que la evolución del paciente, hablando del crónico degenerativo, ¿sí?, sea mucho más beneficiosa para él, y principalmente para los diabéticos e hipertensos o con glaucomas. A ellos el implante es sí o sí más células. Entonces, porque realmente es donde mayormente se ve el impacto. Entonces, a lo mejor con pacientes con COVID, digo, yo sí lo he puesto con pacientes con COVID, que ahorita ya es lo que más manejamos aquí, ¿cómo se dice? Y les ha ido muy bien. Hay veces que se dice, no, pues no más puras células, pero ahora sí que realmente el implante no es que funcione mejor o peor si se pone antes o el mismo día. O sea, en fin, va a ser la misma capacidad de inmunomodulación y desinflamación, va a nivelar, como quien dice, y preparar, así nosotros lo que les decimos a los pacientes, vamos a meter los soldaditos, como dijo Oliver ahorita, pero hay que preparar el terreno. Cuando vamos a sembrar, hay que preparar la tierra. Entonces, el implante es el que prepara el cuerpo para que reciba las células. Obviamente también se les recomienda, cuando son crónicos y se va a llevar alguna patología, pues una buena alimentación, o sea, previa al tratamiento, o sea, todo un complemento para que sea de mayor éxito, pero en sí pueden aplicarse al mismo tiempo o uno primero que el otro. Sí, así es, Carla. Digo, hay que reiterar pues que los manejos médicos en general, incluyendo la medicina convencional alopática, es un traje a la medida del paciente. Entonces, las necesidades del paciente cada quien son particulares, pero sí, si podemos hacerlo sumatorio, evidentemente todo juega. La verdad es que los pacientes, como comentabas bien, los crónicos degenerativos, tienen un resultado espectacular con la placenta, sin necesidad de agregar otras cosas. Pero, evidentemente, si es más completo, el resultado es mucho mejor. Y reiterar y comentarles que no improvisemos, ¿sí? La placenta como tal que les acabo de presentar únicamente se coloca en el área abdominal. Los efectos más o menos se ven de sostenidos de 6 a 8 meses con 1 gramo y de 8 meses a 1 año con 2 gramos. ¿Por qué esto? Porque hay quien quiere poner intraarticular, intravenoso. Con el implante no se improvisa, solamente va en el abdomen. Vamos a dar una pequeña introducción de que estamos por sacar al mercado en un futuro muy próximo el extracto proteico de placenta líquida, que va a ser una revolución en la terapia placentaria, porque va a ser mucho más versátil, incluyendo las opciones de aplicarlo intraarticular, intramuscular, con cuestiones de dermapen en sitios superficiales, en estética, por ejemplo, y va a ser una cuestión muy interesante porque va a ser un tratamiento muy completo, mucho más versátil, pero por ahora la liofilizada solamente va en el abdomen, ¿sale? Muy bien. Aquí el doctor Alejandro Sanz nos pregunta, o la paciente es con resistencia, Alejandro Sanz nos pregunta que posterior a la aplicación de células, supongo. De células, sí, horas después te presentan reacciones biológicas con malestar general, fiebre, ¿qué hacer en esos casos? Ok, bien, doctor, completamente de acuerdo. Se llama
síndrome de Erzheimer, lo pueden buscar, está escrito en la literatura médica, o entre comillas, crisis curativa. Eso coloquialmente se llama crisis curativa, se denomina una especie de periodo prodrómico gripal, que evidentemente incluye malestar general, no llega a ser fiebre, más bien es febrícula, dolor de articulaciones y fatiga. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, la verdad es que la incidencia es muy leve, la incidencia médica es aproximadamente del 5%, uno de cada 20 pacientes. Se recomienda reposo en medidas generales como analgésicos simples, no esteroideos. Sabemos que los esteroideos influyen en la acción celular, de preferencia evitarlos, solamente con su paracetamol, diclofenaco, reposo e hidratación salen adelante. Los periodos regulares de la crisis curativa llegan a ser de 4 a 6 horas y es muy tolerable. La verdad es que no es nada de hospitalizarse o de espantarse. Básicamente eso es. Muy bien. Pregunta la doctora Nicte, que se ayuda en infecciones virales. Sí, pues evidentemente como es inmunomodulador, mejora mucho la cuestión de las defensas. Claro que es recomendable, pero sí es mucho más recomendable, nuevamente reiteramos, mezclarlo con células. Tenemos algunos casos de infecciones fuertes virales en los cuales es muy impactante el resultado. Como bien apuntaba Carla, por ejemplo, en cuestiones de COVID, que es la infección viral de moda, de la orden del día, es mucho más contundente manejar el protocolo que estamos sugiriendo en el laboratorio, que es a base de células madre con exosomas, tanto para COVID activo como para secuelas de COVID. Yo les puedo dar mi testimonio, yo fui paciente de COVID hace un mes y medio, soy asmático. El segundo día después del diagnóstico que me aislé, me inicié el protocolo que estamos trabajando con 100 millones más exosomas, descansas un día, otros 100 millones más exosomas, descansas un día y después 50 millones para finalizar. Y yo no hice absolutamente ningún síntoma respiratorio. Nunca desaturé, nunca tuve tos y pues aquí estamos de nuevo. Gracias a Dios todo en orden y el problema se detiene por completo. La evolución pulmonar, la evolución coagulatoria e inflamatoria del COVID se detienen por completo. Tenemos un protocolo médico desarrollado que podemos compartirles, un artículo ya publicado por el laboratorio, en el cual se demuestra que pacientes con COVID grave, incluso intubados, salen adelante con el manejo de células más exosomas. Así es. Pregunta María Eugenia Treviño, ¿cuántos implantes se pueden aplicar? Bueno, ya les comenté, regularmente manejamos los periodos de 6 a 8 meses con 1 gramo, de 8 meses a un año con 2 gramos. Les voy a comentar, tenemos un doctor que es un colega, el doctor Juan Manuel Ortega. Yo lo llegué a ver, porque yo lo llegué a ver en un curso, aplicarse él 12 implantes él mismo en una sesión. Es un doctor que tiene unas terapias bastante ahí disruptivas y agresivas, y es muy de su forma de ser. Tiene resultados impactantes, se respeta. Él lo hizo con el fin de que vieran que no hace daño y que no pasa nada. Pero bueno, la medicina convencional que sugerimos nosotros, incluso pueden aplicar hasta 2 de 2 gramos, uno por cada lado, dependiendo la severidad del caso o el estado del paciente. En general es un implante de 1 gramo o uno de 2 gramos en el periodo que ya comentamos. Muy Preguntan... bien. Fátima, aquí tiene la doctora Fátima dice que la aplicación del implante se suspenden los demás tratamientos que está tomando el paciente. No. No, absolutamente no. Evidentemente tenemos la certeza de que va a haber ajustes a mediano y largo plazo. Yo se lo puedo garantizar. Yo tengo pacientes, nada menos mi papá, él es médico, es un paciente diabético. Lo tengo en manejo con células y placenta. Él tomaba 3 antidiabéticos orales y 2 antihipertensivos. Tiene una evolución de diabetes y hipertensión de 15 años. A la fecha, de 3 años a la fecha, tiene el manejo con un antihipertensivo nada más. Y sus parámetros metabólicos son completamente normales. Obviamente, también comentarles y reiterarles que el compromiso del paciente es fundamental. Sabemos que en las patologías crónico-degenerativas, la responsabilidad del paciente asciende como el 60 o 70%. Si hacemos 10,000 cosas de primer mundo en el consultorio y el paciente de la puerta para afuera le vale sombrilla y se descuida, no va a servir de absolutamente nada. Ahí tiene que haber un compromiso moral y nutricional y de actividad física del paciente para que esto funcione realmente, ¿verdad? Menciona que... perdón. Pero no. Aquí dice, bueno, iPhone de Blanca. ¿Desde qué edad se puede aplicar el implante? Bueno, no hay restricción de edades. Obviamente por el tipo de aplicación, que ciertamente es un poco cruel en relación a lo que se utiliza, como es la aguja gruesa. Ahí en niños tenemos un poco de restricción en eso nada más, porque no es fácil inyectar a un niño y pues menos en el abdomen. Pero yo he aplicado niños desde 5 o 6 años, en adultos hasta la edad que lleguen, 100, 200, 300 años, si es que lleguen, no hay ningún detalle, no hay ninguna molestia mayor y se puede realizar sin ningún problema, no hay restricciones. Les comentaba,
el punto ideal ya lo tocamos, pero hay pacientes con lipectomías fibrosas, hay pacientes con eventraciones, hay pacientes con úlceras. Se puede diferir el punto a cualquier sitio de la economía abdominal. Ahí no hay ningún detalle, siempre y cuando tenga panículo y sea en el abdomen, adelante. Como les decía el doctor Ortega, él hace un mapeo de todo el abdomen y los distribuye los 10, 12 implantes por paciente sin ninguna eventualidad. Entonces se puede diferir en el caso de que la piel no sea viable. Así es. Muy bien. Aquí la Jenny González pregunta que, hola, ¿en pacientes con resistencia a la insulina e hipotiroidismo podrá aplicarse? Absolutamente, sí. Insistimos en la cuestión de la medicina integrativa. La resistencia a la insulina, mal llamada o no debe llamarse como prediabetes, es una antesala a presentar la diabetes manifiesta. Incluso podemos revertir ese daño pancreático y metabólico para que el paciente no caiga en la misma, pero no nomás hacer implante. Insistimos en usar métodos combinados. Las células MAD tienen una contundencia impresionante. De hecho, para fines prácticos pueden investigar ustedes en relación a revistas médicas serias. La mayor investigación en la medicina regenerativa, sobre todo basada en células madre, es en crónico-degenerativas, inflamatorias y autoinmunes. Comprobado. Actualmente los reumatólogos que están a la vanguardia de la medicina reumatológica, patología autoinmune reumatológica, primera opción, células madre. Los endocrinólogos complementan terapias de primer mundo, como es Victoza, como son las incretinas, como son las DPP4, como son, etcétera, etcétera, con células. ¿Por qué? Porque saben que el fomentar el resultado ideal, podemos incluso, entre comillas, curar diabetes o llevar a la diabetes a detenerla. El paciente diabético no fallece por glucosa, fallece por complicaciones. Y eso ustedes lo pueden garantizar. Con nuestros métodos se detiene la evolución de la enfermedad. Sí, nada más aquí hay que puntualizarle a los pacientes, porque como nos ha tocado a nosotros, ¿verdad? La práctica a mí me dijeron que ustedes me van a quitar la diabetes, ¿no? Pues, pero yo quiero seguir comiendo igual. No, o sea, aquí es como dijo ahorita el doctor Fabián, es un complemento adicional y no podemos retirar. Si es insulino dependiente, metformina, todo el medicamento de base que tenemos que dejarlo igual al inicio. Los laboratoriales que estemos haciendo consecutivamente nos van a dar la pauta para ir pudiendo retirar el medicamento con el que ella contaba. Incluso hemos tenido pacientes que con el solo implante que se programó las células por otro día, se ha bajado la glucosa impresionantemente. Y digo, aquí está la doctora León presente porque ella lo vio conmigo. De un viernes a un lunes tuvimos que retirar todos los medicamentos porque la paciente hipertensa con diabetes, ya, si se tomaba el medicamento, se ocasionaba una hipoglucemia. Entonces, pues decidimos retirarle el medicamento y mantenerla así con el puro implante. Y la señora estaba así como que, caray, en toda mi vida después de estar con insulina, metformina y benclamida, de un viernes a un lunes me quitaron todo. Entonces, porque ella misma seguía con el sábado y el domingo seguía consumiendo su medicamento y pues se ocasionó la hipoglucemia. Entonces, la doctora León y yo dijimos, hasta aquí, vamos a darte sin medicamentos, a ver cómo estás. Y la señora, perfectamente bien, o sea, abajo de 100 de su glucosa, muy estable, y es la manera en que se ha estado evolucionando. Pero pues no todos los pacientes son iguales, ¿verdad? O sea, exacto. hay que... Además sabemos, Carla, que los puntos de corte en el manejo metabólico de un paciente, ya sea diabético o de otra patología, son aproximadamente cada 3 meses para poder hacer estudios y poder tomar decisiones clínicas. Es un caso extraordinario y se dan muchos, yo también tengo varios documentados, pero el corte general para hacer un ajuste de medicación, sobre todo de ese tipo de medicinas crónicas, son 3 meses por lo menos. Entonces, de que se van a realizar, ténganlo por seguro. Ahora, otro consejo, si tenemos pacientes diabéticos que nos llegan demasiados, ya con complicaciones iniciales o complicaciones avanzadas, con un manejo que no es el adecuado, pues aprovechemos también para manejar la clínica básica. A fin de cuentas somos médicos convencionales y la medicina general o la medicina convencional también se debe de ajustar. Si vienen con manejos arcaicos con glibenclamida, que en países del primer mundo ya ni existe, evidentemente pues hay que ajustar esto, ¿no? Para que el paciente sepa que el manejo de base ya va a sumar a todo lo demás que estamos generando, ¿verdad? Así es. ¿Alguna otra duda? Bueno, aquí puso Luz Erlina Ortiz. ¿Por cuánto tiempo es este tipo de tratamiento? Sí, ya comentamos. Por ejemplo, en el caso de metabólicas,
Hay pacientes que lo hacen de manera permanente, cada 6 meses, en la aplicación de placenta, pero ya cuando llegas a un estado óptimo de control, ya se puede empezar a diferir, ya sea que se lo dejen de aplicar, a lo mejor a los 2 o 3 años, o bien esperar a una dosis de mantenimiento, que muchos lo hacen. En células madres nos pasa mucho que los esquemas actuales a la fecha son aproximadamente de promedio 3 millones por kilo de peso, y los pacientes completan su esquema terapéutico, su dosis meta, pero quieren seguirse aplicando por el bienestar que este les provoca, ya sea semestral o anualmente. No pasa nada, las células madres no intoxican y la placenta pues mucho menos. Evidentemente, si el paciente quiere continuar su apego al manejo porque ha respondido de manera positiva, se puede seguir haciendo sin ninguna restricción. Así es. Muy bien. Xochitl Figueroa, ¿manejan un tipo de carta de consentimiento especial para este tratamiento o puede usar la que tenemos general? Sí, sí tenemos. Si gustas, Tenemos un machote que está ahí diseñado por el laboratorio, se les puede hacer llegar para que ustedes lo personalicen con sus datos, con sus fechas y con el tipo de tratamiento, pero claro que lo tenemos. Y los respaldos de los biológicos, pues por eso ni se preocupen, el laboratorio los tiene de base y pues cualquier cosa o eventualidad que la verdad que no pasan, pero pues si llegan a pasar, siéntanse protegidos. Por ese lado, por el lado legal no existe ningún problema, la verdad. Así es. Muy bien. Pues última pregunta, ya para cerrar nuestro curso. ¿Más dudas tienen? Aquí comenta la doctora Susana, nomás quiero señalarlo porque ella me comenta en relación a pacientes que el costo de los tratamientos con células sea muy elevado. Sí es una excelente alternativa, doctora. La verdad es que la placenta nos puede hacer las veces de empezar a generar un cambio positivo en lo que vemos que más se puede ofrecer al paciente con recursos limitados. Completamente de acuerdo. Sí, sí, así es. Ahora sí que ustedes, conforme vayan viendo sus pacientes, ¿verdad? La posibilidad económica de ellos y todo eso, ustedes van a poder crear un plan de manejo. O sea, si el paciente puede, obviamente nosotros también los apoyamos mucho con las promociones y todo eso, para que ustedes también pues apoyen al paciente, ¿verdad? Porque esta terapia hay que hacerla al alcance. Muchas veces pues son terapias estratosféricamente caras y no todos los pacientes pueden obtenerla. Entonces, hay que poder hacer esto un poquito más fácil para llevar al paciente, pero podemos complementar. Si no puede pagar células, bueno, pues podemos hacer por implante. Y cuando pueda el paciente, bueno, irle agregando, aunque sea de 10 millones, una cada mes, cada semana. Ahora sí que ya dependiendo ¿cómo se llama? Pues la posibilidad económica. Y recuerden que son 2 millones de células por padecimiento, lo que se debe de aplicar en el paciente, por peso. Sí, por decir, si pesa 100 kilos el paciente y tiene diabetes, pues son 200, ¿verdad? Como quiera llegar él, si se la quiere llevar de 10, si se le quiere poner 50 y luego a los 15 días 50, o puede ser 100 y a la semana otros 100, pero ese es el mínimo para que ustedes empiecen a hacer sus recomendaciones con el paciente. Pero el implante de placenta lo tienen que tener en su consultorio siempre, o sea, siempre. Es con lo que ustedes van a empezar. Ese día, si el paciente va y se anima, ese día lo pueden iniciar. Muy bien. Sí, así es. Como comentamos, pues la tendencia es a generar cambios a corto y mediano plazo en los pacientes de manera integrativa. También lo que decían, lo comentaba atinadamente Carla, no quiero dejar de pasar. Si tenemos un paciente cautivo en nuestro lugar de origen, tenemos la fortuna, buena o mala, que tenemos pacientes itinerantes que vienen de turismo médico, que vienen 2 días. Ahí se hace lo que se puede. Pero si el paciente está cautivo, bueno, hagámosle lo que podamos, sueroterapia, nutrición, rehabilitación, etcétera. Obviamente, el sumar esfuerzos va a llevar a un resultado mucho más agradable y mucho más positivo, claro. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos los que nos han estado acompañando. A mí nada más sí me gustaría reiterar, yo sé que ya se ha dicho muchas veces, pero los implantes de placenta son para el abdomen. Hay quienes los están anunciando para la rodilla. Por favor, no. El futuro, como decía el doctor Oliver, que vamos a sacar, ese ya será adecuado para rodilla, pero por el momento no. Nada más. Solamente por abdomen. Muy algo bien. muy importante, perdón, Carla, doctor Oliver, soy José Luis. Nada más algo muy importante a considerar en los pacientes, es muy importante lo que mencionaba el doctor Oliver sobre los soldaditos. A mayor volumen pongamos en una aplicación,
obviamente el resultado va a ser más rápido. Sí, porque las células Sí, empiezan bueno, a actuar José Luis, desde el momento en que entran, ¿verdad, doctor? en tu comentario, evidentemente manejamos el término dosis de impacto. Si Claro. tenemos un paciente con patologías complicadas y se quiere poner 10 millones, pues realmente No le va no a es que hacer. no le funcione, Pues sí. es que el efecto va a ser muy menor. La dosis de impacto la consideramos de 50 millones hacia arriba. Esos comentarios. Si el paciente tiene posibilidad, siempre fomentarle que inicie con una dosis de impacto, 50 o 100 millones, para que experimente una mejora inmediata. Sí, así es. Siempre la primera dosis hay que procurar que sea alta. Las posteriores, pues ya pueden jugar, ¿verdad? Con las de 25, 10, así exactamente. Pero si pueden hacer que el paciente empiece pues con una de 100 es idóneo, porque sí se ve mucho el cambio a los 3 meses que hagan los estudios, por decir, de un diabético, una hemoglobina glicosilada, una química sanguínea, biometría hemática y todo, ya se va a ver un impacto en esos estudios. Entonces, incluso aquí en Chihuahua hacemos mucho, la doctora León y yo, lo que son infiltraciones de rodilla, y hemos visto casos impresionantes que hasta nos hemos caído de la silla nosotras, porque con 50 millones en 2 meses ha crecido la parte de la articulación y hasta el paciente se quedó así, ¿what? O sea, pero no menos de 50. O sea, siempre es no menos de 50. ¿Sí? Entonces, bueno, pues damos por concluido. Carlita, nada más pregunta, Perla, si existe no un máximo de aplicación no, de células. No, existe un mínimo, no un máximo. Exacto. Perdón, como referencia, hay un doctor en Acapulco muy reconocido, el doctor Ricardo Jiménez. Él, por ejemplo, es un doctor que maneja puro paciente élite y él aplica 200 a 250 millones en una sola exhibición porque él dice que ha visto los resultados impresionantes, pero obviamente él maneja puro paciente élite que tiene la capacidad de pago muy alta. Y los aplica y espera 15 días, día 0, 200 millones o 250, y a los 15 días aplica otros 200 y los pacientes les da fabuloso, ¿no? Pero es De lo que les hecho, menciono, ¿no? nosotros aquí en Chihuahua y en Juárez hacemos eso siempre. Mínimo ponemos 100, pero hemos hecho de 200, la mayoría son 200, pum. Y el resto No hacen daño, ¿eh? Por lo que mencionaban, la aplicación de las células no tiene ningún rechazo y la cantidad que ustedes apliquen tampoco le va a afectar al paciente si le aplican 100 millones, 200 en una sola exhibición. Así es, muy bien. Ok, bueno, pues pues damos por concluido. Muchas gracias, doctor Oliver. Nada más, Carlita, déjame, bueno, doctor Oliver, perdón, Carla. Sí, Para hacerles un aviso al final. Sí, para allá iba. Hablando de las dosis, como comenta bien atinadamente José Luis, yo tengo un paciente, de hecho vamos a compartirlo después, ahorita lo acabamos de tratar, es un amigo cercano, un odontólogo de Tijuana, que tuvo un accidente en su brazo, por poco y lo pierde, y ahí le pusimos 500 millones en una semana, y yo he hecho protocolos de pacientes que se les ponen de 300 a 500 millones en una exhibición, y no existe ninguna consecuencia clínica negativa. Positivas, todas, negativa ninguna. ¿No? Así es. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Oliver, por tu exposición y todos tus conocimientos que tienes y por todo lo que nos has compartido. Y pues a todos los doctores, muchas gracias por estar aquí. Ahora les vamos a dar un aviso, Carol. A ver, a platicar sí, bueno, desde lo más padre. Tenemos ahorita digo, todo esto nos ayuda a muchos médicos que van empezando con las terapias celulares a ir conociendo cómo funcionan, a ir viendo cómo tratar a los pacientes. Como decía el doctor Oliver hace ratito, tenemos también inmunoterapia y en esta inmunoterapia tenemos células natural killer, tenemos los exosomas. Estamos organizando una plática para el 17 de abril, si Dios quiere, y todas las personas que hayan acudido a esta plática van a tener un 15% de descuento en la inscripción, inscribiéndose antes del 31 de marzo. Con tiempo se les va a hacer llegar toda la información, el aval, toda la información se les va a hacer llegar. Y y la última, la mejor, que gracias por haber participado en este seminario, en este taller. Tenemos promociones que van a durar solamente esta semana. Vamos a tener fibroblasto, Factor, Mixture, células de 10 millones y de 25 millones al 2x1. Esto va a ser comunicándose directamente con la persona que los invitó a la plática y serían válidas hasta el viernes 26. No para la entrega, sino para pedirla, para la compra.
y se les pueden entregar posterior a esta fecha sin problema. Así es. Entonces, así que Perfecto. paguen uno y les regalamos el otro solamente de aquí al viernes de esta semana y cuando ustedes los ocupen, pues ya se los hacemos llegar. ¿Sí? Entonces, no sé, algo que quieras agregar más, Oliver, ya para cerrar. Pues nada, nada más agradecerles, reiterarles la invitación a que usen estos métodos activamente. Se van a sorprender de su práctica clínica súper mejorada y de la gran cantidad de pacientes que van a empezar a mejorar bastante más rápido que en lo convencional. No tengan miedo, utilicen métodos, mézclenlos, combínenlos, hagan un ejercicio profesional mucho más completo y van a ver la satisfacción que provoca. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Fue un gusto verlos aquí y estamos para servirles. La verdad estamos bien contentos de que hayan formado parte de este curso porque lo hicimos con mucho cariño para ustedes, para poderlos entrenar y que se introduzcan a esta área de la medicina regenerativa y puedan ustedes ofertar algo adicional a lo que ya están haciendo a sus pacientes. Y pues qué bueno que nos eligieron a nosotros para ser sus proveedores y en verdad muchísimas gracias, que disfruten su fin de semana y quedamos a sus órdenes para dudas y comentarios, etcétera, con toda confianza. Contacten a la persona que les habló y los invitó y pues muchas gracias a todos. Y gracias también al colegio, al doctor Carlos Estrada por haber sido nuestro anfitrión, por su apoyo y por su confianza. Así es. Cuando ya estén listas las constancias a los que requirieron constancias, bueno, ya nos comunicaremos con ustedes para hacérselas llegar. ¿Sí? Muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.